Digamos que el estudiante que se aproxima a la filosofía, una de las características es que va a ser un profesional del pensamiento crítico. Justamente como tiene este núcleo de pensamiento crítico, vamos a decir así, uno de sus espacios que creo que alguien que se dedica a la filosofía en general, digo que no haya sus excepciones, tiende a apreciar mucho es la investigación. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Se acabó la prepa y ¿ahora qué? Mi nombre es Flor Mariana y el día de hoy tenemos el honor de la licenciatura en filosofía aquí en UPAEP. Y me encuentro con el maestro Cristian Ducker García, que nos va a platicar su experiencia a través de toda su carrera de filosofía y es el director de la licenciatura. Entonces nos va a platicar sobre su experiencia y lo que es ser un filósofo de profesión. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Perfecto, pues cuéntenos un poquito sobre usted. Nos vamos a retroceder en la línea del tiempo por allá en sus 17, 18 años. ¿Usted es de Puebla? Así es. ¿Usted ya sabía que quería estudiar filosofía? ¿Qué pasaba por su mente cuando iba en la prepa para estudiar en la licenciatura? ¿Usted ya sabía, quería otra licenciatura? Cuéntenos un poquito sobre su proceso. Pues mira, te puedo decir que la filosofía no aparecía en el horizonte de ninguna manera a mis 17 años. Lo que me interesaba es un poco este mundo, el mundo de la grabación, el mundo de la producción audiovisual. Y bueno, eso tenía referencia porque yo tenía unos tíos que justamente trabajaban aquí en UPAEP, todo en el área del CETEC. Y todo lo que era una dimensión creativa me interesaba, aunque mi corazón estaba completamente puesto en el tema de la música. Si algo me hubiera fascinado en ese momento que se me cumpliera, era haber estudiado ingeniería en audio y todo lo relativo a espacios de sonido. Entonces, cuando me preguntan, yo digo, si en esa época me hubieran dicho, digamos, hubiera tenido acceso a arquitectura de instrumentos y de espacios de sonido y técnicas de grabación, de ingeniería en audio, ese hubiera sido el combo de la felicidad, ¿no? La filosofía, la verdad es que la encontré bastante después, por un itinerario que ahora puedo reconstruir y que, digamos, se fue presentando en la medida en que pude ir respondiendo a esta intuición, ¿no? de entrar en algo creativo. Cuando hago la decisión, entro a UPAEP a estudiar comunicaciones. Ok. Justo porque este familiar que se había formado había estudiado comunicaciones y se dedicaba a esta cuestión de producción de audio y video para, con una empresa particular, pero después también asociado a la Universidad de la Formación. Y eso pues me gustaba mucho. Entonces yo decía, bueno, pues estudiaré lo mismo que él. La sorpresa es que cuando entré en aquella época, comunicaciones tenía un fuerte acento de periodismo y fue un poco un desencanto, ¿no? Como diciendo, no soy de aquí. En su momento se abrió diseño y producción publicitaria y entonces hice un cambio de licenciatura, ahí con bastante, sintiéndome mucho más cómodo por todo el ámbito creativo, pues estuve todo un año. No es cierto, solamente un semestre. Y luego, pues, por distintas circunstancias, empecé un camino vocacional con una comunidad de vida religiosa. Y aquí es donde comienza, para mí, en mi caso, a conectar el mundo de la filosofía, empieza a hacerse presente. Aunque incluso todavía en este tiempo, pues pasarán todavía 3 años más para que yo empiece a hacer estudios formales en filosofía. Entonces sí, fue un recorrido bastante... Es una historia bastante peculiar, no me lo hubiera imaginado. Y entonces ya no terminó en diseño. Ni terminé comunicaciones, que fue solo un año. Diseño y producción publicitaria, pues se quedó con un solo semestre. En mi vida parecía como muy apremiante responder a una llamada de Dios y comprobar un tema de vocación religiosa. Entonces dejé las cosas de la universidad y todo para hacer esta verificación, ¿no?
Y bueno, eso tiene sus ventajas. También me ha permitido comprender otras dimensiones de las inquietudes vocacionales porque yo mismo tuve que dar esos pasos, ¿no? Pienso que un poco por el tema del auditorio, pues sí, no dejó de causar inquietud en mis papás, pero siempre fueron muy disponibles a apoyar mi camino, sí, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues tampoco soy sacerdote, estoy casado, tengo 3 hijos, tengo a mi esposa. Entonces, digamos, tampoco el tema del sacerdocio, pues no es que funcionó, pero de alguna manera me acercó al ámbito de la filosofía. Digamos, ello significó también una clarificación importante del itinerario que he seguido, ¿no? Camino. Y entonces tomó la decisión de estudiar filosofía 3 años después. A ver, en mi caso, y por eso mi circunstancia es difícil, yo tomé la decisión porque era lo más coherente con el estilo de vida que yo pretendía. Quienes nos escuchan, si no lo saben, bueno, parte de la formación de un sacerdote es estudiar filosofía como una herramienta fundamental de diálogo con la realidad. Y en su momento yo estaba haciendo este itinerario y vamos a decir así que estudiar filosofía no aparecía como una decisión profesional, era como la consecuencia de un estilo, de una respuesta vocacional, que en mi caso venía, vamos a decir, con toda la simpatía y con todo el anhelo de poder ir adelante. El tema profesional va a aparecer tal vez más tarde, cuando dejo la vida religiosa, cuando comienzo a trabajar y también, pues digamos, para seguir con los estudios de posgrado, ¿no? Digamos que ahí habría como un elemento de decisión, pues parecido al que tienen que tomar quienes estarían escuchándonos, ¿no? Claro, tuvo que pasar todo un proceso para poder ser filósofo, ¿no? Así es. Cada quien tomó sus caminos, pero se logró pues tener pues como profesión la filosofía. ¿Cómo es que llegó a UPAEP? Bueno, UPAEP, como he comentado, ha estado presente durante mucho tiempo. Mi hermana mayor estudió aquí, entonces eso ya nos vinculaba, pero tíos míos que me llevan 20 años estudiaron aquí. Uno de ellos estudió filosofía, el otro comunicaciones, y también generaron relaciones muy estrechas con otros profesores que formaron parte de mi vida y de la historia de mi familia. Entonces, en gran medida, pues UPAEP nunca fue solo una institución educativa que estaba ahí distante, sino siempre estuvo con un rostro cercano por estas relaciones entrañables que tenían mis tíos, ¿no? Y pues otra es, como a mí me interesaba la música y mi tío frecuentemente me invitaba a cosas como esto, ¿no? Oye, voy a grabar, vamos a escuchar cómo un locutor hace, ven, ayúdame a editar. Bueno, pues de alguna manera pues ya andaba yo por estos espacios, digamos, cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Muy bien, pues ahora dando un paso a otro bloque de este episodio, si un papá le pregunta a su hijo, ¿qué van a hacer en esta carrera? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, justo tuvimos la visita de un papá que venía del área de ingeniería y nos preguntaba, a ver, quiero clarificarme, mi hijo, tuvimos la ocasión de encontrarnos en el match-up en alguna ocasión al muchacho, le ayudamos a clarificar algunas cosas, tal vez implícitamente, pero venía bastante convencido. Pero el papá quería entender. Sí, claro. No logro hacerme la idea y lo que escucho, ¿no? Tal vez hablaremos de eso adelante, pues es nada positivo, ¿no? Y son bastantes prejuicios y opiniones lejanas. Pero el papá tuvo esta, yo creo que muy legítima y honesta apertura de decir, bueno, ¿qué quiere estudiar mi hijo? Cuénteme, ¿Y cuál es la realidad? Claro, ¿no? sí. Bueno, pues la realidad es que lo que se va a formar es en pensamiento crítico. Digamos que el estudiante que se aproxima a la filosofía, una de las características es que va a ser un profesional del pensamiento crítico. Ahora, esto suena un poco extraño. ¿Cómo puede ser alguien un profesional en algo que de alguna manera todo mundo tendría que tener una competencia? Es decir, el pensamiento crítico es una
de las herramientas más fundamentales para el ejercicio de cualquier profesión. Bueno, pues el estudiante en filosofía, justo porque la reflexión de los temas más fundamentales no los puede hacer de oídas o lo que le parece de mera impresión, sino que además con un método riguroso se vuelve un profesional del pensamiento crítico. Y esto va acompañado de habilidades para el discurso, de habilidades, para decir, científicas, en un registro muy amplio, tanto poder escuchar a la ciencia empírica como a las ciencias, vamos a decir, de las ciencias humanas, pero incluso, vamos a decir, siempre hay una atención sobre esas preguntas que tiene cualquier persona y que a veces no sabemos responder porque no tenemos estos rudimentos del pensamiento crítico. Aprende a escribir, aprende a dialogar con otros, aprende muchas virtudes éticas como tolerancia, escucha, pero también valentía, porque expresar el propio pensamiento, ya lo hemos visto el día de hoy, encuentra muchos espacios de censura, sobre todo si no vas con la corriente de moda, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, creo que se aprenden muchas cualidades características que hoy son ampliamente valoradas en el ámbito profesional. Recién estaba escuchando un podcast también, ¿no? Era un video que decía que están haciendo estudiar a sus hijos los grandes gerentes de Silicon Valley. Y decían, bueno, ciencias humanas, filosofía, justamente por características de tomas de decisión. ¿Por qué? Porque pueden delegar actividades técnicas a otro tipo de profesiones. Wow. Entonces ese es un dato bastante duro, interesante, ¿no? Añado, una compañera de economía nos comentaba que frente a un concurso que hubo en la UNAM, de un banco importante que quería tener talento, se convocó y entre el número de vacantes que tenían para los puestos, se llevaron a un importante número de gente de filosofía. Wow, qué interesante, y va pues relacionado con la siguiente pregunta. ¿En qué puede trabajar un filósofo? Se tienen muchos prejuicios de ¿te vas a morir de hambre? ¿Qué vas a hacer? ¿O en qué puede trabajar un filósofo? El filósofo, justamente, como tiene este núcleo de pensamiento crítico, vamos a decir así, uno de sus espacios que creo que alguien que se dedica a la filosofía en general, no digo que no haya sus excepciones, tiende a apreciar mucho es la investigación. Entonces, todos los ámbitos en donde la investigación sea relevante, tiene un espacio, una oportunidad importante para el diálogo. Ahora hay que notar que en gran medida la investigación hoy siempre es interdisciplinar y multidisciplinar. Uh-huh. Y difícilmente las investigaciones serias prescinden de la opinión y la comunicación que pueda ofrecerles la filosofía. Entonces, en centros de investigación, en universidades, son espacios naturales. Pero también empieza a haber ámbitos en donde el punto experto de los filósofos tiene su importancia y son comités de ética. En los hospitales son requeridos comités de ética. La consultoría en política requiere también de alguien que pueda sopesar y que tenga un bagaje bastante amplio y agudeza crítica para aconsejar, para orientar. La inteligencia artificial en el ámbito laboral y del trabajo también ha introducido importantes espacios de trabajo, ¿no? Uno de nuestros profesores colabora justamente en la generación de una inteligencia artificial, en un chat que pueda dar respuestas que no son las que da los chats que ya conocemos, ¿no? Y que sobre todo puedan incorporar criterios del bien común, claro, que no es ninguna evidencia, ¿no? Entonces, se diversifica mucho. Puede ser coach, ¿no? Hay una vertiente muy importante de, digamos, como de una filosofía terapéutica. Uh-huh. Tenemos famosos youtubers que se dedican a la difusión de la filosofía, que les va
bastante bien. El ámbito editorial es otro ámbito en donde la filosofía está presente. El periodismo, ¿no? Tenemos grandes personajes. Sergio Sarmiento, por ejemplo, él es filósofo y es un periodista reconocido, para no decir que también gente que escribe y columnistas. Podrían comenzar a ampliar el espacio. La verdad es que es muy amplio, ¿no? Críticos de cine, de arte. Es muy, muy amplio el espacio para la filosofía. Muy bien. ¿Y cuáles son los laboratorios o vinculaciones o proyectos que hay dentro de esta licenciatura aquí en UPAEP? Bueno, esta es una pregunta importante. En realidad, la filosofía, su laboratorio es la realidad. Entonces, vamos a decir así, la realidad que interpela, que cuestiona, que pone los problemas mismos que hay que atender. Entonces, sería un poquito extraño decir que nosotros metemos a la realidad en un laboratorio. Normalmente es lo que hacen los científicos o las ciencias que tienen un componente experimental muy presente. Y no es que un filósofo no se pueda implicar, sino que muchas colaboraciones pueden suceder así, con gente que lleva adelante ciencia empírica. Pero en gran medida creo que el laboratorio más importante y que tomamos muy seriamente es el ámbito del pensamiento. Una de las cosas que hay que aprender o que aprende como un experto, el filósofo, es hacer experimentos mentales. Ok. Y claro, el filósofo no es el único que lo hace. Los grandes teóricos hacen experimentos mentales. Uno de los más famosos es del gato de Schrödinger, ¿no? Acerca de si un gato que está en una caja y estuviera en una explosión, cuando abriéramos la caja estaría vivo o muerto. Y es un poco la teoría de qué es lo que encuentra el teórico en función de la perspectiva que plantea. Y esto un poco por el tema de la teoría de la luz, ¿no? Que si son fotones o son ondas. Y pues resulta que los teóricos que buscan ondas encuentran ondas y que los que ven fotones o que quieren buscar fotones encuentran fotones. Uh-huh. Claro que esto presenta problemas de fondo. ¿Cómo es que una cosa puede ser dos cosas a la vez y al mismo tiempo? Parece que esto es una contradicción estructural. Uh-huh. Bueno, este tipo de ejercicios o de experimentos mentales pueden ser llevados hoy de la mano de la inteligencia artificial a ver consecuencias, ¿no? a sacar conclusiones en la medida en que ciertos elementos puedan ponerse en juego, que seguramente hoy seríamos demandados directamente si nos ponemos a matar gatos y abrir cajas sin cesar para intentar corroborar si están vivos o muertos después de esta explosión, ¿no? Además de que hacer explosiones nucleares no parece sí, algo muy razonable muy viable, sí. Y que podemos estar haciendo de forma frecuente, ¿no? Sí. Entonces, los experimentos mentales pues son muy importantes. Pero creo que un laboratorio importantísimo, y creo que en este sentido la universidad es uno de ellos, es el diálogo en el cual se intercambian y se cuestionan aquellas ideas, aquellos tesis que proponemos y que ponemos como verdaderas, ¿no? Comentar con los estudiantes se generó un espacio de discusión acerca de noticias actuales que pudieran de alguna manera sorprendernos porque superan a la ficción, ¿no? Y se hizo un gran esfuerzo de empezar a entender, bueno, ¿cómo podríamos entender esto que sucedió a través de algún tipo de aproximación filosófica? Y creo que esto dio muchos rendimientos, además por el tema del diálogo, pero que terminaron en unas publicaciones por parte de los estudiantes muy interesantes de cómo aproximarse y comprender realidades que, vamos a decir así, hoy nos descolocan, ¿no? Que alguien se case con una inteligencia artificial, no sé, tuvimos el caso dramático de una abuelita que va y mata a otra persona reclamando una propiedad. Entonces, creo que hay muchas provocaciones
que nos interpelan para mirar con agudeza Claro. y poder comprender el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, Bastante variable los así es. ejercicios que se pueden hacer dentro de la filosofía. Pues ya casi se nos está terminando el tiempo. Ya por último, ¿por qué estudiar este programa y por qué hacerlo en UPAEP? Ok. A ver, yo creo que una de las grandes ventajas es que UPAEP tiene cerca de 50 años con este programa, lo que implica pues que es una trayectoria bastante amplia, larga. La otra tiene que ver un poco con la perspectiva. La tendencia de la filosofía durante la modernidad fue abandonar la reflexión metafísica y de alguna manera ir en contra de ella. La UPAEP ha mantenido una preocupación que hoy encuentra regresos muy importantes. La filosofía contemporánea ha regresado a los temas metafísicos de gran relevancia. Y creo que esto, vamos a decir, difícilmente se encontrará algunos programas que se puedan encontrar una interlocución al respecto. Y creo que la otra es, claro que hay competencia dentro del ámbito público y privado, pero creo que si dijéramos que un programa duro sobre la filosofía se encuentra en UPAEP. También en la educación pública, pero por otra parte creo que como contrapeso, sin ningún, vamos a decir, siempre reconociendo, porque yo mismo me he formado en mi maestría en educación pública y he encontrado gente de altísimo nivel y de grandísima honestidad intelectual y humana, sí creo que a veces el acompañamiento, sobre todo en licenciatura, es bastante más laxo también por las capacidades de la educación pública. Y ahí sí creo que les pega muchísimo más frontalmente la cuestión de que hay mucha gente que se incorpora a esos programas sin haber hecho un discernimiento y que a veces caen ahí como una segunda opción y no deja de hacer mucho ruido. Claro, cuando alguien tiene una convicción y está muy claro, pues cualquier problema puede sortear, pero si te imaginas entrar a una clase en donde hay 4 personas entusiasmadas y 25 desorientados que apenas están viendo sí. O que están intentando, creo que ese es un factor decisivo. Y la otra es un acompañamiento personalizado. Ciertamente no tenemos hordas de personas viniendo a estudiar filosofía y esto nos permite que no se nos pierda nadie de vista, claro. Que podamos invertir en los intereses que cada uno de los estudiantes va manifestando, irles acompañando y además a darle la gran oferta de expansión que la universidad tiene con distintas áreas, ¿no? Dentro de los programas internos, como la apuesta que la universidad hace para que haya experiencias internacionales, claro. Globales, de formación, de vinculación y pues finalmente diría pues profesores que están inscritos como investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, también es una gran ventaja. Uno sale de aquí con una formación muy importante. Quiero decir una última cosa que creo que es valiosa. En el ámbito en general nos encontramos que el programa tiene un índice de titulación muy por encima del resultado nacional. El resultado nacional es de un 13% de personas que se titulan. Es muy bajo. Y nosotros tenemos un 80% de personas que se titulan. Que estudian de los que estudian filosofía con nosotros. Es decir, y eso tiene un impacto bien interesante en el ámbito laboral. Claro. Es decir, prácticamente sales con unas credenciales, si no es que incluso con trabajo, vamos a decir así, y con una red de relaciones claro, sí. que van a facilitar la inserción laboral. Y con unas competencias y un currículum bastante ya bien armado, ¿no?
Muy bien, pues gran licenciatura que, como bien dice el maestro Cristian, pues es un programa muy robusto, muy fuerte y que se ha ido fortaleciendo con los años y que realmente es un fuerte aquí en UPAEP con pues sí, catedráticos de, la verdad, de calidad, en donde, pues sí, hay muchos programas, muchos ejercicios que ya nos contó el maestro, hay internacionalización, hay congresos, hay muchas cosas que se puede hacer dentro de la filosofía. Recuerden que ustedes pueden, UPAEP abre las puertas para que puedan venir, conocer, ya sea de oyente, que vengan a hablar con los profesores, con el maestro Cristian, y la verdad es que hay de dónde, no tengan duda, vengan, pregunten, que de verdad UPAEP está pues para ayudarlos y que puedan decidir puedan hacer una decisión para una licenciatura. Pues muchísimas gracias, maestro Cristian Ducker García, por este episodio de la licenciatura de Filosofía. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Se acabó la prepa y ¿ahora qué? Adiós. Esto es una producción de UPRES Media UPAEP.